Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. ¿Qué tal? Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Soy Farid Cajat. El tema que voy a tratar hoy es el de algunas tendencias preocupantes en la seguridad internacional y cómo estas afectan el problema del crimen organizado transnacional. Eh, Empezaría diciendo que frente a una tendencia declinante en el número de guerras a nivel mundial que observamos desde inicios de la década del 90 del siglo pasado, coincidiendo con el fin de la Guerra Fría, eh, esa tendencia a la disminución en el número de guerras, sean guerras interestatales, sean guerras civiles, se ha revertido a partir fundamentalmente de 2011, aunque en mayor proporción de manera reciente. De cualquier modo, no tenemos ni el mismo número de guerras ni el mismo número de muertes por guerras que teníamos antes del fin de la Guerra Fría, o sea, durante, quiero decir, la Guerra Fría. Esa época fue peor, hubo más guerras interestatales, ahora casi no las hay. Rusia, Ucrania, la paradoja es que es más bien la excepción que la norma, pero claro, es una excepción demasiado grande para pasar desapercibida. Las guerras que han crecido sí son las guerras civiles, pero estas no producen tampoco el número de muertes que producían durante la Guerra Fría. En ese sentido, si bien ha habido una reversión de tendencias positivas a la disminución del número de guerras y las víctimas que estas causan, o sea, estas tendencias positivas han retrocedido, tampoco es el caso que hayamos vuelto a los niveles de violencia política que veíamos durante la Guerra Fría. También disminuyó, dicho sea de paso, la violencia terrorista a nivel global a partir de 2016 más o menos. No he visto tendencias en años recientes, 2022 y lo que va de 2023, pero cuando menos hasta 2021 la tendencia era declinante. Pero digamos, una primera tendencia preocupante es hay más guerras a partir de 2011, y aunque la gran mayoría son guerras civiles, no guerras interestatales, hay una tendencia preocupante desde 2011. Esto empieza a crecer sobre todo con la guerra civil en Siria. ¿Cuál es esa tendencia preocupante en las guerras civiles hoy en día? La tendencia preocupante es que cada vez intervienen en esas guerras civiles más actores internacionales. En sentido estricto, por ende, no son civiles. Empiezan como guerras entre actores locales, nacionales, quiero decir, pero estos terminan peleando por proxy en representación en ocasiones de actores externos cuando no esos actores externos intervienen directamente. Por ejemplo, en la guerra civil siria, no solo distintos estados apoyaban a distintos contendientes en esta guerra, por ejemplo, Estados Unidos y el Reino Unido apoyaban a las guerrillas kurdas, eh, Turquía, Arabia Saudita, en menor medida Qatar y Emiratos Árabes Unidos parecían apoyar a grupos islamistas en el norte de Siria. Rusia apoyaba decididamente al régimen de Saddam Hussein. No solo, repito, había actores externos que se enfrentaban a través de sus aliados locales, sino que intervinieron directamente además en la guerra. Turquía, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia enviaron tropas, aviones de combate, blindados, y los usaron en territorio sirio en el contexto de la guerra. Por no mencionar Irán también, de hecho sea de paso, por no mencionar la intervención de actores internacionales no estatales, como el grupo libanés Hezbollah, que participó en la guerra civil en favor del régimen de Bashar al-Assad. Esto es lo que la base de datos de la Universidad de Uppsala
denomina conflictos intraestatales internacionalizados. Es decir, conflictos intraestatales, guerras civiles, por ejemplo, donde participan activamente actores internacionales. Y según la base de datos de la Universidad de Uppsala, mientras que en 1991 solo un 4% de las guerras civiles, o bueno, no es exactamente lo mismo, pero es un sucedáneo, o lo que la base de datos llama conflictos intraestatales, solo 4% de conflictos intraestatales en 1991 involucraban actores internacionales. En 2021 lo hacían el 48% de los conflictos intraestatales. O sea, en 48% de guerras civiles, es decir, guerras internas en donde se producen 1000 muertes en combate o más por año, y conflictos intraestatales, digamos, conflictos armados en donde se producen menos de 1000 muertes por combate al año, es un umbral convencional que se utiliza en la literatura. Sea cualquiera de los dos, la probabilidad de que un conflicto armado intraestatal involucre actores internacionales era cercana a lo que en estadística sería un margen de error en 1991. La probabilidad hoy es de 50%, una de dos. O sea, ¿y esto por qué debería preocupar? Porque la literatura académica tiene un consenso más o menos claro respecto al hecho de que la intervención de actores internacionales en una guerra civil suele tener consecuencias negativas. En primer lugar, la investigación deja en claro que no tiene las consecuencias positivas que a veces los actores internacionales que se involucran en guerras civiles dicen perseguir. Por ejemplo, una investigación de Daunt y Bueno de Mezquita encontraba que las intervenciones militares de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, conducían a una democracia estable en el país en el que se producía la intervención. En la década siguiente a esa intervención, solo un 3% de casos o incluso un poco menos. Repito, en menos de un 3% de casos, la intervención militar de los Estados Unidos en un país en conflicto armado produjo una democracia estable en la década siguiente. Además, en el caso de Oriente Medio, una investigación encuentra que, contra lo que podría creerse, la polarización étnica o religiosa de Oriente Medio, antes de producirse intervenciones militares extranjeras, no era mayor que el promedio de otras regiones del mundo. Pero tras el crecimiento de las intervenciones militares extranjeras en Oriente Medio, la polarización étnica y sobre todo religiosa tendió a crecer en esa región del mundo, mucho más que en otras partes. Ahora, la investigación aclara que se refiere a intervenciones militares que no son neutrales ni tienen propósitos humanitarios. Aquí, en buen romance, lo que se está diciendo es que las intervenciones militares de potencias como Estados Unidos, Francia, Unión Soviética, en el pasado, Rusia hoy, no suelen tener consecuencias positivas, más bien atizan la polarización, pero no ese es el caso de las operaciones de mantenimiento de la paz de las cuales participan las Fuerzas Armadas peruanas, por ejemplo, ¿no? Hago esa aclaración. Pero bueno, el punto es, las guerras internas atraen cada vez más la participación de actores internacionales y eso tiene consecuencias negativas. Y como ya mencioné en el caso de Hezbollah, no solo hablamos de actores internacionales estatales, también atrae la presencia de actores
internacionales no estatales, como el grupo Wagner, cuyo carácter no estatal es más bien discutible, pero también como el caso nuevamente de Hezbollah en Siria, o el caso del mal llamado Estado Islámico o de Al Qaeda, ¿no? Además, la intervención de actores estatales tiende a prolongar los conflictos armados internos por una razón muy obvia, y es que cuando estos conflictos solo dependen del financiamiento que pueden obtener en la economía local, cuando esos conflictos hacen un daño sistemático a la capacidad de generar riqueza de la economía local, llega un momento en el cual no pueden sostenerse, no tienen los medios materiales para continuar. Pero si esos recursos pueden venir del exterior, la guerra puede continuar incluso después de haber destruido completamente la economía local. Eh, Ahora bien, para entrar ya al tema de, digamos, grupos irregulares armados y crimen organizado transnacional, una investigación de James Farron encuentra lo siguiente: las guerras civiles que suceden a golpes de Estado o revoluciones, o sea, que ocurren después de golpes de Estado o de revoluciones, suelen durar menos que el promedio de duración de las guerras civiles. Pero cuando en una guerra civil las principales fuerzas insurgentes se financian a través del narcotráfico o la minería ilegal, en ese caso las guerras civiles tienden a durar más. Esto es importante, por ejemplo, para entender la guerra en Sudán, porque la guerra en Sudán está a medio camino entre ambos. Por un lado, es una guerra civil producto o posterior a no uno, sino hasta 3 golpes de Estado en un lapso de 3 años. Pero por otro lado, el principal grupo insurgente, las fuerzas de despliegue rápido, se financian a través del control de minas como minas de oro. Entonces, por el primer factor, uno pensaría que la guerra civil del Sudán debería ser relativamente corta, pero por el segundo factor, podría ser una guerra más prolongada. O sea, es una guerra de pronóstico reservado en materia de duración. Pero, por ejemplo, el caso de las FARC es un ejemplo de lo que acabo de decir. Una guerrilla sumamente impopular cuando se convierte en fuerza política, no alcanza el 1% del voto popular en elecciones competitivas, pero que pudo sostenerse durante medio siglo en actividad por el financiamiento de actividades ilegales como la extorsión de negocios legales, la minería ilegal o el narcotráfico. Ahora, el narcotráfico dentro del crimen organizado transnacional tiene una peculiaridad, y esa peculiaridad es que genera rentas que suelen ser muy superiores a las rentas que generan otras actividades criminales. ¿Qué quiero decir con rentas? Utilidades extraordinarias, es decir, utilidades muy superiores a las utilidades medias de las actividades económicas legales, pero en el caso del narcotráfico, utilidades muy superiores a la utilidad media de las actividades económicas criminales también. Y las rentas que genera el narcotráfico tan altas se explican en buena medida por su prohibición. Estos son datos ya un poco antiguos, son datos de 2011, pero aquí presten atención a las proporciones, no tanto a las cifras, las cantidades que han variado en el tiempo, sino a las proporciones. Por ejemplo, en 2011, un kilogramo de cocaína producida en Colombia valía en territorio colombiano $2.340. Ese mismo kilo de cocaína puesto en el norte de México valía $12.500. Ya había duplicado su valor por casi 6, ¿no? Al cruzar la frontera de México hacia los Estados Unidos,
ese mismo kilo de cocaína al por mayor vale $26.500. O sea, por solo cruzar la frontera de entre México y Estados Unidos aumenta en más del doble su valor. Y vendida por gramos en ciudades de los Estados Unidos, ese kilo de cocaína puede llegar a valer $180.000. Entonces, el valor de un kilo de cocaína puede multiplicarse hasta 75 veces, dependiendo de qué tan cerca esté del consumidor final. Es el comercio en un contexto de prohibición de la sustancia comerciada lo que explica las rentas, no la producción, cuyos costos son muy bajos. Y, eh, y bueno, esto es un factor favorable en el caso de Perú, eh, porque Perú participa sobre todo en el comercio del narcotráfico en la fase de producción, que no es la que produce las mayores rentas. O sea, sí hay combates entre grupos de crimen organizado por controlar el acceso a la hoja de coca o la pasta básica de cocaína o ya cocaína producida, o sea, pasta básica procesada, por parte de organizaciones de crimen transnacional como el Comando Vermelho de Brasil. Pero en todo caso, digamos, la violencia asociada a estas actividades criminales, si bien está creciendo, aunque en zonas, digamos, de producción que están más bien en la selva donde la densidad poblacional es baja, pero si bien está creciendo, la parte del león de las ganancias que produce el narcotráfico no están en el Perú, están, digamos, en Estados Unidos. Eh, eh, Ahora bien, voy a volver a este tema en el siguiente podcast. Solo quisiera mencionar una cosa. Hoy en día el precio de la cocaína es mucho más bajo que en años anteriores, pero eso tiene que ver precisamente con una sobreoferta de la sustancia. En cualquier caso, por las rentas que genera el narcotráfico, por las utilidades exorbitantes que puede generar, es que se explica el llamado efecto globo, es decir, ningún triunfo contra el narcotráfico hasta el día de hoy, más de 50 años después de iniciada por parte de la administración Nixon en los Estados Unidos la llamada guerra contra el narcotráfico, ningún triunfo es un triunfo definitivo. Por ejemplo, tal vez algunos tengan edad para recordar que en la década del 80 había una serie de televisión llamada de policías llamada Miami Vice, porque era, digamos, los protagonistas eran dos miembros de la sección de narcóticos de la policía de Miami. Esa serie, ¿por qué no sería, digamos, probable hoy en día? Porque en aquel entonces la ruta fundamental del tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos era por el Caribe, entrando a Estados Unidos a través del sur de la Florida. Y entonces Miami era un lugar de paso importante. Cuando se logra neutralizar esa ruta, surgen nuevas rutas, como por ejemplo la ruta por tierra desde México. Eh, Luego está el tema de la derrota de los grandes carteles colombianos, por ejemplo el cartel de Cali, y el personaje más famoso del narcotráfico colombiano era Pablo Escobar, en torno al cual también hay series de televisión. Pero si se hiciera una serie hoy en día, probablemente sería basado en la experiencia del Chapo Guzmán. ¿Por qué ahora el principal capo del narcotráfico es mexicano y no colombiano? Porque a la derrota de los grandes carteles colombianos, que no llegó al fin del crimen organizado, sino a su fragmentación, fue sustituido o llevó a que se sustituyeran los carteles colombianos por carteles mexicanos. Otro ejemplo es, incluso si se controlara el tráfico de cocaína o de heroína, está creciendo dramáticamente el tráfico de drogas sintéticas, los opiáceos.
que además son más difíciles de detener porque aquí no estamos hablando de grandes plantaciones de opio para producir heroína o grandes plantaciones de hoja de coca para producir cocaína, plantaciones que pueden ser detectadas satelitalmente, no es que sea mayor misterio dónde están o cuán grandes son. Eso no existe en el negocio de los opiáceos y a propósito, una de las mejores series sobre el narcotráfico contemporáneas no es ya sobre tráfico de cocaína desde América Latina hacia Estados Unidos, sino sobre producción de opiáceos dentro del territorio norteamericano, la serie Breaking Bad. Y recuerden que la serie empieza con la producción de droga en una unidad de una casa móvil que puede ser arrastrada por un auto dentro del territorio estadounidense, ¿no? Entonces, ese es el problema con el narcotráfico. Produce rentas tan altas que toda derrota es parcial porque siempre habrá el incentivo para buscar una nueva ruta comercial, para que surjan nuevos grupos de crimen organizado transnacional en torno al negocio del narcotráfico, o, como en el caso de los opiáceos, para sustituir las drogas que son interceptadas exitosamente o cuya producción es neutralizada por nuevas drogas, en tanto hay un mercado solvente capaz de pagar sumas muy elevadas para satisfacerse, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Vamos a volver a este tema en el siguiente podcast. Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.